Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing y estamos en el post del Gran Premio de Bélgica. Una carrera que fue aburrida, como dije en el video de ayer, que dejó en evidencia las falencias que tiene este reglamento de Fórmula 1, con el yo-yo, el super clipping, los virtual safety cars sin sentido y los problemas de la realización que nos oculta información, pero eso ya quedó mencionado en el video de ayer. En el video de hoy vamos con el análisis que solemos hacer después de cada carrera, el uno por uno de cada piloto, con carreras más divertidas, más aburridas, más interesantes o menos interesantes, con más suerte o menos suerte, o que terminaron muy temprano y no pudieron finalizar este Gran Premio de Bélgica, que con sus 44 vueltas nos dejó cosas interesantes de que hablar y debates a instalar, como por ejemplo, qué tanto vamos a aguantar viendo este reglamento de Fórmula 1. Y bueno, para arrancar ya de una vez este uno por uno, tenemos al primer abandono en la carrera, que sorpresivamente fue George Russell. Un Russell que estuvo todo el fin de semana con mal ritmo, un fin de semana que no pudo ser digno de una lucha del campeonato porque estuvo por detrás de su compañero todo el tiempo, e incluso había quejas por parte de Russell que dicen que el motor no funciona de la misma manera de Antonelli, y eso se vio en la telemetría porque perdía más de 3 décimas en una recta cuando él pisaba a fondo, a diferencia de Antonelli, que hacían exactamente lo mismo, pero Antonelli ganaba tiempo en esas rectas en vez de Russell. Y esto va más allá del reglaje que tenga cada uno, porque aunque Russell tenga un reglaje con mayor carga aerodinámica que lo hace más lento en las rectas, la diferencia en la que perdía era demasiada como para que se trate de eso. Al final Russell clasificó en la cuarta posición, largó tercero porque Lando, que clasificó adelante, fue sancionado, y en carrera no tuvo una buena largada, perdió 2 posiciones en la recta de Kemmel, y en la siguiente curva Hamilton lo impacta y termina con su carrera en la grava y no puede salir de ahí. Entonces abandonó Russell, que se le escuchó un team radio que fue censurado en todos lados menos en la televisión alemana, donde muy enojado decía que era inaceptable que no tenga velocidad en las rectas, que no tenga potencia, era completamente inaceptable. También Toto Wolff salió a hablar, dijo que Russell tenía una pérdida en la recta, pero que no era solo por eso el ritmo que perdía, que también había una cuota de manejo, o sea, como diciéndole a Russell que no llore tanto, que él tampoco lo hizo bien. Y más allá de eso, quizás pueda ser porque el motor de Russell esté gastado y no lo hayan cambiado por alguna razón para no penalizar, pero al final terminó con el abandono del piloto británico, que pierde 25 puntos y se le vuelve a alejar Kimi Antonelli nuevamente en el campeonato. Sobre Hamilton, en el video de ayer dije que lo sancionaron con 5 segundos, lo cual no tenía sentido porque por los mismos incidentes sancionaron con 10 otros pilotos. Después de ver el documento de la FIA y un poco más en frío, entiendo un poco más por qué decidieron sancionarlo con menos, ya que bueno, podían echarle la culpa al poco agarre que había por las condiciones y porque Hamilton no hizo nada raro, aunque sí tenía un poco de culpa. Entonces me parece que los 5 segundos tienen sentido. Hay gente que decía que era un incidente de carrera, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, al final 5 segundos que se le dieron a Hamilton. El siguiente abandono es de Checo Pérez, con un problema en la suspensión. Nuevamente el piloto mexicano con un problema en la suspensión. Clasificó en la 20ª posición, largó 18º, y en la vuelta 13 empezó a reportar por radio que tenía problemas en la suspensión, se metió en boxes y detuvo el auto. Fin de la carrera para Checo Pérez. El siguiente abandono por problema de fiabilidad fue el de Lance Stroll en la vuelta 25, que bueno, no se espera mucho a Aston Martin y sigue teniendo problemas de fiabilidad. Stroll clasificó 22º, tenía una sanción de 10 lugares, pero aún así largó 20º, y en la carrera rodó hasta la vuelta 25, que tuvo que meter el coche en boxes y abandonar. Por suerte, no diría que la desesperación de Aston Martin se termina, porque tampoco creo que vayan a salir del último lugar, pero viene un paquete de mejoras importante para Hungría, que dicen que va a disminuir el tiempo, va a hacer el coche más rápido por 2 segundos, cosa que igual los dejaría últimos, pero es mejor estar últimos más cerca del resto que estar muy lejos. Esperemos que ese paquete de mejoras funcione para Aston Martin y que por lo menos puedan pelear rueda a rueda con Cadillac. En la 19ª posición y el último que terminó la carrera está Fernando Alonso, que terminó a 2 vueltas del líder, pero por lo menos finalizó el Gran Premio. Un Fernando Alonso que, bueno, como siempre con ese Aston Martin arrastrándose por la pista, que largó al fondo de la parrilla y que simplemente avanzó por los abandonos, que estuvo atrás todo el tiempo, y que al final de la carrera calentó un poco las ruedas para por lo menos tener un poco de adrenalina en su Gran Premio, pero por lo menos lo terminó. 18º, y con una carrera similar está Valtteri Bottas, que sinceramente tampoco tengo demasiado para mencionar porque es lo que vengo contando. Cadillac y Aston Martin no tuvieron buen ritmo. Cadillac quizás en alguna que otra carrera puede pelear con algún Williams o algún Haas, esta vez no fue el caso. Bottas se mantuvo en esa anteúltima posición y terminó
por lo menos a una vuelta del líder. 16º está Esteban Ocon con otro fin de semana para el olvido por parte del piloto francés, porque vuelve a clasificar por detrás de su compañero en la 18ª posición, al final larga 16º, en la primera vuelta tiene un toque creo que fue con su compañero y tiene un pinchazo, entra en boxes y pone el neumático duro, después vuelve a parar y entra en la vuelta 16, ya para después ir hasta el final y no tuvo nada de ritmo del pobre Esteban Ocon, que termina en la 17ª posición y sigue con la mala racha, y ya si bien se apagaron los rumores de que Duhan posiblemente lo pueda reemplazar, ahora arrancan los rumores de que Rafael Cámara, el piloto de Fórmula 2, está en la carrera por ese asiento de Ocon para el año 2027. 16º y 15º tenemos a los Williams, Sainz 16º, Albon 15º, en una carrera que nuevamente para Williams fue una más, porque no tienen el ritmo para estar en los puntos, pero esta vez ni siquiera pelearon. En Silverstone por lo menos Sainz estuvo ahí en medio para intentar rascar algo, no pudo, y en este caso ninguno de los dos pudo estar ahí, con un Sainz que volvió a vencer a Albon en clasificación. Albon, que clasificó 17º, no pasa de la Q1, mientras que Sainz queda 15º. Y en carrera que no hicieron demasiado los Williams, se mantuvieron en esas posiciones, no pudieron pelear con nadie, y salvo entre ellos no tuvieron una carrera muy recordable y estuvieron prácticamente rodando en tierra de nadie por todo el Gran Premio. 14º tenemos a Oliver Behrman, que es otro de los pilotos que paró en la vuelta 1 bajo ese safety car provocado por el accidente entre Hamilton y Russell. Más allá de eso, su carrera no fue tampoco muy positiva, si bien vuelve a vencer a Ocon tanto en clasificación como en carrera. No tuvo demasiado que hacer, no peleó por posiciones de puntos, no perdió contra los pilotos alrededor. Una carrera aburrida para Behrman y para Haas, que sigue con un ritmo que deja mucho que desear. 13º tenemos a Nico Hülkenberg con un fin de semana que quizás él quedó debiendo un poco porque tuvo peor fin de semana que su compañero y después no pudo aprovechar unas buenas oportunidades que tuvo en carrera. Un Nico Hülkenberg que clasificó 14º, largó en la 12ª posición y no pudo mantener el ritmo para por lo menos pelear por los puntos. Se mantenía cerca de los Alpine y los RB, pero no estaba en posición de pelear, pero le cae la suerte porque durante la carrera caen dos Virtual Safety Car. Los dos asumimos que son porque había piezas en el circuito. En el segundo se nos mostró a un comisario saliendo de la pista, por ende debe ser que había piezas en el circuito, pero nunca nos enteramos bien qué piezas, o si había quizás grava, simplemente que había un comisario en pista. Y el segundo Virtual Safety Car, que es el que duró más, lo beneficia a ambos Audi. Entonces Nico para y sale por delante de Gasly y de Colapinto, de ambos Alpine. Pero a pesar de tener un auto decente y unos neumáticos más frescos que sus rivales, no pudo mantener a ninguno de los dos, fue adelantado y terminó en la 13ª posición. Un fin de semana que Hülkenberg deja debiendo un poco, viendo que su compañero sí tuvo un muy buen fin de semana. 12º tenemos a Liam Lawson en un fin de semana que se lo vio un poco más lejos de su compañero del usual, pero había unas razones, porque el coche de Lindblad tenía mejoras integradas mientras que el de Lawson todavía no. Y en clasificación clasificó 11º, no pudo pasar a la Q3, pero en carrera lo vi mucho más cerca de su compañero de lo que creía. De hecho, pelearon entre ellos varias veces, tuvieron una pelea muy reñida, pero mientras pasaban las vueltas se veía que el ritmo del RB de Lawson no era tan bueno, y lo que no esperaba, o yo no esperaba por lo menos, era que se le acerquen tanto Gasly y Colapinto y lo terminen adelantando los dos, finalizando en la 12ª posición, en una rivalidad que está cada vez más picante entre Lindblad y Lawson. Porque bueno, Lawson es el que tiene la experiencia, el que tiene como la responsabilidad de terminar por encima de su compañero, que es novato, pero Lindblad está teniendo un muy buen año de rookie. Y Lawson, yo creo que eso le está poniendo un poco nervioso, a pesar de que quizás su relación sea todavía positiva. 12º y 11º tenemos a los Alpine. Pierre Gasly en la 12ª posición, que tuvo un fin de semana aceptable con ese Alpine que está algo obsoleto ya porque las mejoras que trajeron no funcionaron y no traen tantas, entonces peor, pero por eso mismo el ritmo que mostraron los pilotos fue sorprendente, desde los libres hasta la carrera. En clasificación se notó un poco la falta de ritmo. Gasly clasificó 12º, Colapinto 13º, y en carrera Colapinto hizo una muy buena largada, se puso 9º si no me equivoco, adelantando a varios pilotos. Gasly se quedó un poco más atrás, pero Gasly se quedó por detrás de él, y mientras pasaban la vuelta Gasly iba más rápido y lo adelantó al piloto argentino y se mantenía cerca de los Racing Bulls, que estaban por delante de ambos. Y al final, después de las paradas en boxes, Gasly se mantuvo cerca de Lawson, se acercó. En la recta de Kemmel usó toda la batería disponible para adelantarlo. Estaban en paralelo llegando a la siguiente curva, y cuando Gasly tenía la 10ª posición y el punto,
apareció Colapinto por el interior, los adelantó a los dos en uno de los mejores adelantamientos que van a tener acá en pantalla. Uno de los mejores adelantamientos del año. Muy orgulloso por Colapinto por el adelantamiento que hizo. La gente ya lo comparó con el de Häkkinen a Schumacher con Zonta en el medio. Pero esto yo creo que es más increíble por el hecho de que Zonta era un rezagado y tenía que levantar el pie para dejarlos pasar a ambos. Acá Lawson no era un rezagado, a pesar de que por la batería las diferencias de velocidades hagan parecer que lo era. Y fue un muy buen adelantamiento de Colapinto, que los adelantó a ambos y se puso en la 10ª posición. Después Gasly, debido a que Colapinto se le metió por el interior, no pudo doblar bien y lo vuelve a adelantar Lawson. Después de unas vueltas puede adelantar al piloto neozelandés, se pone nuevamente en la 11ª posición y lo persigue a Colapinto, que sobre el final llega, se pone a tiro del modo adelantamiento, se pone a 0,1 incluso en un momento, pero en el sector de 2 Colapinto se le alejaba y ahí fue cuando Gasly no le pudo adelantar. Y Colapinto finaliza en la 10ª posición con una muy buena carrera y Gasly 11º. Así que un punto más para Franco Colapinto, un punto que significa mucho más que esa única unidad que se lleva este fin de semana, porque fue totalmente meritorio de él. Acá no hubo suerte, si quieren, bueno, la cuota de suerte que hubo fue el abandono de Russell en la vuelta 1. Pero después no hubo suerte, no hubo un safety car o una sanción que lo ponga ahí arriba. No hubo una mala parada de alguno de los dos que hizo que Colapinto adelante a alguien. No, acá fue Colapinto que esperó su momento, puso el botón adelantar y con una valentía tremenda los adelantó a los dos. Y es un golpe sobre la mesa porque veía muchas comparaciones de que Colapinto no estaba pudiendo estar mejor que Gasly. De hecho, había uno que hacía como el cara a cara de los compañeros de equipo y ponía como que Colapinto venció una vez sola a Gasly, que fue en el Gran Premio de Canadá. Porque, bueno, claramente el de Miami no lo contó porque a Gasly lo sacaron de pista. Y después no contaba alguna otra ocasión porque Gasly tuvo mala suerte. Entonces me parece importante que Colapinto lo haya adelantado en pista y haya hecho un golpe de la mesa diciendo: estoy acá, estoy con ritmo para seguir en el equipo y sigo acá. Todavía no me fui, no me voy a ir y voy a intentar todo lo posible para terminar mejor que Gasly y terminar en la mejor posición posible. Entonces me parece importante y aparte da un poco una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones que Colapinto no va a sentarse y va a decir: uy, no lo voy a atacar porque es Gasly. No, Colapinto va a intentar, no digo ser el número 1 del equipo, pero obtener el mismo respeto que Pierre Gasly, cosa que por Briatore lo vemos, por Nielsen no tanto. En la 9ª posición y con un buen fin de semana tenemos a Arvid Lindblad, que tuvo un fin de semana nuevamente aceptable, que con las mejoras yo igual esperaba que esté un poquito mejor que Lawson. Igual después durante la carrera le pudo sacar una buena distancia, así que yo creo que estuvo bien. Y más allá de eso, una clasificación que se clasificó a la Q3, clasificó octavo y después en carrera pierde la posición con Bortoleto, pero porque justamente a Bortoleto lo beneficia el Virtual Safety Car, entonces para en boxes le gana la posición a Lindblad y encima tiene neumático más fresco para explotar, mientras que Lindblad quizá lo tenía que gestionar un poquito más. Y por eso yo creo que Lindblad no lo puede adelantar, más allá de que se acercó mucho y estuvo, creo que terminó a 2 segundos, a 1 segundo de Bortoleto. Entonces, buen fin de semana para él. Antes de que vengan a decir por qué el equipo está beneficiando a Lindblad dándoles las mejoras primero, no necesariamente significa eso. Muchas veces se hace de que se le dan las mejoras primero al piloto 2 para probarlas, justamente para ver que esté funcionando todo de manera correcta, porque así como pueden ser mejoras, pueden terminar siendo peoras y pueden terminar empeorando el nivel del equipo. Entonces prefieren implementarlas en el segundo piloto más que en el primero, a pesar de que igual Lindblad y Lawson están siendo muy parejos. Quizás lo hicieron para darle todo a un piloto e intentar que ese piloto gane la mayor cantidad de puntos posible, pero bueno, al final no salió. Un Racing Bulls que sigue sexto en el campeonato de constructores con la misma cantidad de puntos que Alpine, pero como el mejor resultado de la temporada hasta ahora lo tuvo Alpine con ese podio de Gasly en Mónaco, el equipo francés sigue por delante de Racing Bulls. Octavo lugar para Gabriel Bortoleto en una muy buena carrera, el piloto brasilero consiguiendo los primeros puntos consecutivos en la historia de Audi. Había conseguido puntos en Australia y ahora consiguió en 2 carreras consecutivas, en Gran Bretaña y ahora en Bélgica, con una buena clasificación. Clasificó 9º, se pudo meter en esa Q3, largó 8º y en carrera pierde posiciones en la largada, queda un poco relegado, pero tiene un buen ritmo para pelear y después beneficiado por el Virtual Safety Car para en boxes y sale en la 8ª posición y ya desde ahí tuvo buen ritmo para mantener al Lindblad atrás y quedarse con esos 4 puntos. Séptimo lugar y con una carrera aceptable está Lando Norris, que largó desde la 13ª posición por una penalización de 10 puestos por cambiar componentes del motor. Clasificó en la 3ª posición, una buena clasificación para él, después obviamente por la sanción tuvo que salir más atrás. Y en carrera largó con el neumático duro y
tenía la misión de remontar la mayor cantidad de posiciones posibles. Al final quedó séptimo. Tuvo alguna pelea con su compañero antes de detenerse en boxes y no mucho más para mencionar. En la sexta posición y con una muy buena carrera tenemos a Isaac Hadjar, que largó desde la anteúltima posición por una sanción igual a la de Norris pero peor, que clasificó en la Q3 y después en la Q3 su rol fue darle remolque a Verstappen para que logre tener más ritmo y conseguir una mejor vuelta, y él no hizo vuelta competitiva, por ende quedó décimo y ya después con la sanción vigésimo primero, perdón. Y después en carrera aprovechó el primer safety car de Russell, se detuvo en boxes, cambió el neumático duro por el medio, dio una vuelta, se volvió a detener, cambió el medio por el duro y de ahí fue hasta el final. No volvió a detenerse, una buena estrategia de Red Bull con estos neumáticos que son una piedra y que no se gastan más. Y fue subiendo posiciones de a poco, con mejor ritmo que el resto, aprovechando las paradas que hacían, que tenían poca distancia, y al final quedó sexto, superando a Norris, y yo creo que es una buena carrera para él. Quinto lugar para Oscar Piastri, en una carrera que sinceramente no tengo demasiado para mencionar para él, porque fue una carrera bastante lineal, que clasificó en la séptima posición, largó sexto, después en carrera avanzó la posición por el abandono de Russell, tuvo un toquecito con Charles Leclerc, que lo apretó contra el exterior de la curva después de la recta de Kemmel, lo apretó ahí. Para mí era como mínimo sancionable, por lo menos unos 5 segundos, pero la FIA, como siempre, dice no tenía el alerón delantero lo suficientemente a la par como para que, entonces como no estaba lo suficientemente a la par, Leclerc no tenía obligación de dejarle espacio. O sea, si le quería sacarlo y hacerle así, lo hacía, porque no estaba lo suficientemente a la par. O sea, supuestamente se metió mal Piastri. Que yo entiendo que hagas eso, que pongas esa regla en una curva al interior para que nadie haga un dive bomb kamikaze y se meta y se tire mal y lo choque al otro piloto. Ahora, en el exterior me parece bastante tonto, considerando que el coche está ahí. Piastri no va a levantar el pie, están en paralelo. A pesar de que Piastri no esté el alerón delantero superando el alerón delantero de Leclerc, están en paralelo, el coche se mantuvo ahí, no se tiró de manera descabellada y bueno, y Leclerc lo apretó contra afuera de la pista, provocando que se le rompa una parte del alerón delantero, y ya después ahí tuvo mal ritmo, lo adelantó Hamilton y poco más para mencionar de Piastri. Cuarta posición para Lewis Hamilton en un fin de semana aceptable para él, con una carrera que no fue tan interesante, que largó en la quinta posición. Después, debido a la sanción por el toque con Russell, perdió posición con Oscar Piastri, y ahí ya después sobre el final de la carrera lo pudo adelantar al piloto australiano y terminó en la cuarta posición, lejos de Verstappen. No pudo pelear por el podio en una carrera que no fue tan buena para el piloto británico, pero que por lo menos estuvo ahí cerca del podio, y 12 puntos para él. Tercer lugar para Max Verstappen en un buen fin de semana para él y para Red Bull, con una clasificación que quedó segundo el piloto neerlandés, y con una largada que se puso a primero, pero en la recta de Kemmel se quedó sin batería, o Antonelli tenía un cohete porque le devolvió el adelantamiento. Después se mantuvo en la segunda posición, llegó el momento de parar en boxes, pero lo que le arruinó esa segunda posición fue que los Ferrari pararon bajo Virtual Safety Car, entonces perdieron menos tiempo a la hora de parar en boxes y perdió la posición con Leclerc. Y después de ahí no pudo acercarse ni emparejarse al piloto monegasco y quedó en la tercera posición. Segundo lugar para Charles Leclerc, en una carrera que quizás termina algo decepcionante porque vio la victoria ahí enfrente suyo pero no la pudo conseguir. Una carrera de Leclerc que fue buena, yo creo, a pesar de que tuvo ese toque con Piastri que al final los comisarios determinaron que no era sancionable. El piloto monegasco clasificó quinto, largó cuarto y después avanzó las posiciones por el abandono de Russell y por parar bajo Virtual Safety Car, que lo dejó en el primer lugar de la clasificación. Pero a pesar de tener neumático más fresco que Antonelli, el piloto italiano se iba acercando, llegó al modo adelantamiento, apretó el botón en la recta de Kemmel y lo adelantó al piloto monegasco, que quiso intentar mantenerse menos de un segundo el piloto italiano, pero al final no pudo y terminó en la segunda posición. Primer lugar y vuelve a la victoria tenemos a Andrea Kimi Antonelli, con un muy buen fin de semana del piloto italiano, que estuvo incontestable, hizo a la pole, después en la largada pierde esa primera posición pero rápidamente la recupera, después vuelve a perder esa primera posición por la mala suerte que cae el Virtual Safety Car, le cae a favor a Ferrari, y aún así, a pesar de quizá tener todo para perder porque tenía neumático más usado que Leclerc, pudo acercarse, pudo adelantarlo, se volvió a poner primero y ganó la carrera, y con el beneficio de que si el fin de semana pasado no pudo puntuar por problemas en el coche, no fue del todo un problema de fiabilidad, fue más mala suerte que otra cosa.
y no pudo puntuar y Russell le sacó 18 puntos. Ahora abandona Russell, le saca 25 puntos y se pone a 50 nuevamente. Y ahora su escolta vuelve a ser Hamilton. Hamilton, que está a 47 puntos, si no me equivoco, de Andrea Kimi Antonelli. Y la verdad es que se encamina muy bien. No hay que cantar victoria porque ya vimos lo que pasó el año pasado con Piastri, pero muy bien Antonelli, muy prometedor. Nadie le puede contestar, nadie le puede protestar, porque la verdad es que está teniendo un ritmo increíble. Y hay gente que dirá, bueno, pero con ese coche, ¿cómo no va a tener buen ritmo? Sí, pero si no tuviera el ritmo que estuviera teniendo, hoy la carrera la perdía. Hoy la carrera se la llevaba Leclerc. Y si no, hay que ver a Russell. Miren cómo está Russell. Que sí, que hay algo en el coche de Russell que no está funcionando también como el de Antonelli, pero no como para que le saque tanto. No hay tanta diferencia. Y yo creo que por eso Toto Wolff salió a declarar lo que le declaró. Porque Russell se está persiguiendo con esto de que me están haciendo algo a mí, quieren que gane Antonelli. ¿Por qué el coche me está fallando a mí? Cuando el coche le está fallando a los dos en según qué carreras. Y cuando están en igualdad de condiciones, sí, hay paridad, pero Antonelli sale ganando en varias ocasiones. Entonces Toto Wolff declara eso, tirándole un mensaje a Russell como que estamos teniendo un poco de problemas con vos. Ahora, no es nada a propósito ni queremos que gane Antonelli. También hay un error tuyo porque cuando podés dar un golpe sobre la mesa con Antonelli, no lo haces. Entonces me parece importante esa declaración de Toto Wolff. Y con un fin de semana que fue, como dije en el video de ayer, aburrido. Y que la verdad, una carrera que una carrera que le voy a dar un 4. Porque yo me entretuve viendo a Colapinto para ver cuando estaba subiendo posiciones, pero no puedo, a pesar de lo que fue la carrera en general, no puedo obviar que todos los problemas de este reglamento se vieron expuestos. Entonces al final yo creo que va a ser un 4 para Bélgica. Que a ver, tampoco es que antes estábamos teniendo carrerones en Bélgica. De hecho, Bélgica es uno de los circuitos más afectados con estos últimos reglamentos que estamos viendo. De hecho, con la llegada del DRS, Bélgica ya perdió muchísimo prestigio, si se quiere decirle así. Y bueno, espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en la semana que viene, que es el Gran Premio de Hungría. Carrera que le tengo mucha fe por las propiedades del circuito. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.